siendo las 9 de la mañana, con número de tablilla número 24, se da cuenta de la audiencia de casación número 3526-2023, en donde se encuentran presentes en la plataforma virtual el representante del Ministerio Público, el doctor Denis Pérez Flores. Asimismo, se encuentra presente el representante de la Procuraduría ad hoc caso Odebrecht, el doctor Rafael Changán Document. También se encuentra presente la defensa técnica, el doctor Julio César Espinosa Goyena, con el abogado interconsulta, el doctor Edison Guamán Chacó. Muy bien. Este es un recurso de casación. El recurso lo trae el doctor Julio César Espinosa Goyena. ¿Tiene usted la palabra, señor doctor? Señor presidente, magistrados de esta alta corte, intervengo como abogado de la señora Nadine Heredia Alarcón para sustentar nuestro recurso de casación interpuesto contra el auto de vista de fecha 5 de julio del 2023, quien según la instancia confirmó declarar infundada la excepción de improcedencia de acción interpuesta en el proceso que se le sigue por supuesto delito de colusión desleal. La causal, y por eso estamos debatiendo e ingresando a esta discusión, específica ha sido definida en agosto del año pasado por este Tribunal Supremo, atendiendo al interés casacional de definir si la noción de funcionario público de hecho y quien lo realiza según imputación puede o no cometer delito de colusión, y dice la Corte Suprema, tenemos que discutir cuáles son los elementos que determinan la configuración de este delito para saber si eso es o no posible. Esa es la cuestión iuris. El hecho imputado, según la disposición fiscal de formalización número 78 de febrero del 2020, se le atribuye a la señora Nadine Heredia haber intervenido para el favorecimiento, según hipótesis fiscal, en la adjudicación de la buena pro del proyecto gasoducto sur peruano. Los fácticos específicos definidos por la Fiscalía, entonces, anuncian que en ese contexto la señora Heredia había tenido un rol fundamental en las supuestas tratativas por delegación del presidente, el señor Ollanta Humala Tasso, a través de supuestas reuniones privadas con quienes concertó en perjuicio del Estado. Ese es el fáctico que se califica como autoría en el tipo de colusión. Y resalto esto, rol fundamental, porque define un hecho propio, no un acto de cooperación, jamás un acto de cooperación. El fáctico dice, hecho propio, tener un rol fundamental, conducta principal. ¿Por qué nosotros sostenemos y cuáles son nuestras razones para considerar que esa imputación es atípica? Es atípica, evidentemente, porque no se cumple un presupuesto objetivo específicamente vinculado a la condición o la cualidad especial que tiene que tener el sujeto activo. La Fiscalía ha sostenido, recogiendo, digamos, cierta lectura parcial, cierta lectura equivocada a nuestro criterio acerca del artículo 425, lo siguiente. Dice, en el derecho nacional se manejan criterios amplios y abiertos acerca del 425 del Código Penal, que define qué es un funcionario público. Y dice, por ejemplo, esto ya ha sido definido, esta cuestión ya está zanjada, no hay nada que discutir porque ya lo definió la sentencia del Tribunal Constitucional 2758 del año 2004, el famoso caso Bedoya, asociado a los casos montesinos. Entonces, como el TC ya resolvió esta cuestión en el año 2004 en el contexto de los casos montesinos, no hay nada que discutir.
Sin embargo, este tribunal en agosto nos da el acceso a la casación porque considera, y así lo entendemos, que esa premisa de la Fiscalía no es correcta. Es decir, por supuesto que hay que discutir esta cuestión. Y hay que discutirlo por la primera razón que explico. Sostener que el TC ya definió esta cuestión es absolutamente errado porque el TC hace referencia a un fallo del año 2004. Y el 425 del Código Penal que nosotros aplicamos al presente caso es desde el año 2013. Del año 2013. Entonces, es manifiesta pues la temporalidad o el criterio anacrónico de utilizar un fallo que al día de hoy tiene más de 20 años. Pasaron más de 20 años y además el caso Montesinos tiene una notoria y abismal diferencia con el caso Heredia Alarcón, porque el señor Montesinos sí era funcionario que luego se irrogó otras funciones que no le competían. La señora Nadine Heredia nunca fue funcionaria pública. El señor Montesinos, y vale la pena incorporar como dato al debate jurídico, fue condenado por delito de usurpación de funciones. La señora Heredia Alarcón jamás, por el contrario, se le ha archivado definitivamente una denuncia por supuesta usurpación de funciones. Entonces la diferencia no solamente son de temporalidad y por los cuales estos criterios del TC son anacrónicos, sino en torno al contenido, es imposible hacer esta suerte de analogía. Pero pasaron más de 20 años, y acá el segundo fundamento a nuestra pretensión, es que como el derecho no está escrito en piedra, por supuesto la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema ya ha definido mayores alcances acerca de las exigencias para el sujeto activo del delito de colusión desleal. Y entonces me remito brevemente a 3 fallos. Primero, caso Vázquez Valera, casación 178, casación 178-2022, del 28 de diciembre de 2022, por todas. ¿Qué cosa dice? El delito de colusión es un delito de infracción del deber. Por tanto, el funcionario vinculado funcionalmente con la contratación estatal en la que se produce en infracción de su deber positivo de resguardar los intereses patrimoniales del Estado, la concertación con el particular responderá siempre como autor directo. Cabe enfatizar precisamente lo específico de un delito de infracción de deber, más no de dominio. Lo dice esta Corte Suprema, fallo que ha sido ratificado en la casación 973-22, Ucayali, definiendo esa exigencia que no existía cuando se discutían los casos montesinos, por supuesto. El derecho cambió, evoluciona y pasaron más de 20 años. Como que tampoco existía el fallo del caso Jorge Danós, que precisamente se origina, Jorge Danós, un coimputado de este mismo proceso, a quien se le declara fundada una excepción de improcedencia de acción por este Tribunal Supremo, con una sentencia que nosotros consideramos correcta, pero que también apunta a insistir en el concepto y las exigencias típicas del sujeto activo. Jamás alguien que no tenga esa competencia o que no haya infringido ese deber funcional. Entonces, una primera dama a quien se le atribuye este hecho, por supuesto que no cumple las exigencias que establece el 425 en sus 6 modalidades o definiciones de funcionario público. Por supuesto que no existe título habilitante, sea por elección, por nombramiento o por designación. Y por supuesto que estos aspectos, señor magistrado, no son, como lo ha dicho el señor o el abogado Chanjan Document en un artículo del 220, aspectos meramente formales. No son aspectos meramente formales porque detrás de esto hay una regla fundamental que es el principio de legalidad. Serían aspectos meramente formales, pues si estamos hablando de un trámite, de una cuestión accesoria, de una cuestión intrascendente. Estamos hablando de la esencia de la imputación. Y por esa razón, ni siquiera cabe invocar la Convención de Palermo o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, porque claramente ninguna de estas normas hacen referencia a un funcionario de hecho. Es más, la Convención de las Naciones Unidas hace referencia solamente a un funcionario que labore con designación, pero honore, dice honorariamente, sin percibir
remuneración, pero en ningún momento a alguien que no tiene ninguna condición por delegación, designación o nombramiento. Pero algo más contundente, la Convención de las Naciones Unidas, y con eso voy culminando, dice claramente, pautas para definir los alcances del concepto de funcionario público para toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público según define el derecho interno del Estado parte. Repito, según define el derecho interno del Estado parte. Y el derecho interno jamás le ha dado el contenido que erradamente el Ministerio Público pretende darle a este sujeto activo que forzando y aplicando una extensión contraria a la lectura que debe hacerse en términos de legalidad, se está haciendo. Termino señalando lo siguiente. Acá no hay razón para sostener ningún tampoco argumento, y lo tengo que decir porque hemos debatido esto en primera y segunda instancia, y siempre se ha recurrido al argumento de la falacia ab terrorum o de apelar al miedo, ¿no? De decir que si esta decisión se toma, se cae la lucha anticorrupción. Señores, en este caso, además, en este caso, hay más de 20 imputados, entre funcionarios y particulares. Lo único que nosotros invocamos es en tributo a la legalidad, que no puede ceder a concepciones amplias, restringidas, ilimitadas de una pretensión del Ministerio Público, que además en la sentencia de segunda instancia que estamos casando, que estamos cuestionando, se considera convalidada por aplicación de una sentencia de casación 442-17 de ICA. Se invoca como criterio, pero ese caso es absolutamente inaplicable porque también en el caso de ICA, de la sentencia de casación 442-2017, no se trataba de un caso análogo, se trataba de alguien que sí era servidor público y ejerciendo luego, extralimitándose e irrogándose otras funciones, comete un delito que además fue peculado. Así que es imposible aplicar a un caso como el que estamos presentando, donde la señora Heredia jamás tuvo título habilitante de funcionario público. Por esas consideraciones, solicitamos se declare fundado nuestro recurso de casación y consecuentemente se declare fundada la excepción de improcedencia de acción. He culminado. Usted citó 3 ejecutorias supremas, ¿no? La casación 168. Sí, la casación, repito, la sentencia de casación 178-2022. 78. Sí, 178-2022. 2022. ¿De dónde es esta? Loreto. Ok. Esa es una. La otra. 973-2022. 900 Ucayali. Así es. ¿De qué fecha es? 14 de diciembre del 22. Correcto. ¿Y la otra? Caso Danos, casación 1095-2021 nacional del 27 de marzo del 2023. Marzo 27. Marzo 2023. Sí, 2023, sí, correcto. Muy bien, gracias. Y luego ha dicho que la 447-2007 ICA es inaplicable porque el autor era un servidor público que se extralimitió en sus funciones. Así es. Es un delito peculado, dice usted. Esa es la sentencia de casación 442-2017 ICA. Muy bien, gracias. Tiene el uso de palabra del Ministerio Público. Sí, muchas gracias, señor presidente. Hemos escuchado atentamente lo sustentado, alegado por la defensa técnica. En ese sentido, esta segunda Fiscalía Suprema en lo Penal requiere se declare infundado el recurso de casación formulado por la defensa técnica de Heredia Alarcón. Bien, el argumento que esgrime el recurrente o la recurrente reside en la imposibilidad de responder como autora del delito de corrupción agravada, toda vez que su condición como otrora primera dama no sería compatible con la figura de funcionario público o de hecho.
al carecer, pues, de un título habilitante que se basa en una ley, en una elección o en un nombramiento. Bien, se advierte que la defensa de la recurrente cuestiona estrictamente el título de intervención delictiva atribuida a Nadine Heredia en los pactos colusorios que se habría efectuado a favor de la empresa brasileña Odebrecht. Propone que se declare, pues, fundada la excepción que ha deducido. Sin embargo, no precisa cómo la pérdida de condición de autora conllevaría a establecer que el hecho imputado no constituya delito o no sea justiciable penalmente. La defensa no cumple con indicar la forma como la pérdida de esta imputación como autora desencadenaría, pues, la tipicidad del hecho. Por el contrario, cabe indicar el extenso relato fáctico desarrollado en la disposición de formalización, continuación de investigación preparatoria, las otras disposiciones ampliatorias que precisan los términos de la imputación, se verifica la existencia de una sospecha reveladora sobre la presunta existencia de conciertos delictivos en los proyectos Gasoducto Sur Peruano y Gasoducto Andino del Sur a favor de la empresa Odebrecht. Esta evidencia delictiva, si bien es cierto, la defensa alude a varias casaciones, nosotros aludimos a una importante, a la 277-2021, nacional. ¿Dos cuántas? ¿Dos? 27-2021 nacional. Justamente en el caso Nadine Heredia, emitida por este mismo órgano colegiado supremo, donde se estimó la vinculación de la procesada Nadine Heredia Alarcón con los hechos en materia de imputación en calidad de autora. Respecto, pues, al caso de detención domiciliaria, si bien es cierto, se declaró fundada, sin embargo, se dispuso la comparecencia con restricciones. Sin embargo, quedó inmanente la sospecha fuerte, grave y fundada del delito, en este caso de colusión agravada. Es evidente, pues, que la pretensión de la recurrente no puede ser amparada bajo ningún concepto. Pues al margen de que la investigada Nadine Heredia Alarcón pueda o no responder como autora por ostentar la condición de funcionaria pública de hecho o de facto, aquello no niega su intervención en los hechos delictivos calificados como colusión agravada, donde confluyeron una cantidad significativa de altos funcionarios públicos, ministros y particulares. Por tanto, señores jueces supremos, el recurso de casación debe declararse infundado, sin perjuicio de que se desarrolle, ahora sí vamos al tema casacional, el interés, valga la redundancia, casacional delimitado por esta sala penal de la Corte Suprema. La censura casacional, admitida. Si el concepto de funcionario público de hecho, en todo caso, analizar el concepto de funcionario de hecho, y si es posible, que incurre en el delito de colusión y, de ser el caso, cuáles serían los elementos necesarios para delimitar su intervención. La condición de funcionario público dentro de la estructura de un tipo penal especial, que duda cabe, es un elemento normativo que está sujeto a interpretación y juicio de valor, en correspondencia con el dinamismo, cómo se presenta, pues, la realidad criminológica. La ley no está vedada a partir de piedra. Así, en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se faculta a los estados la posibilidad de ampliar los estándares que debe ostentar una persona para ser considerada como funcionario público. Además, como bien hizo referencia el abogado en alusión al profesor Rafael Changán, indica, entiendo que lo va a hacer con mayor amplitud en su momento, que lo esencial para identificar a un funcionario público es el desempeño de una función pública. No interesa la naturaleza remunerada o no de la actividad que realiza, ni que sea temporal o permanente. Es así que el concepto de funcionario público
se erigió sobre la base del derecho administrativo, eso es cierto, para después extender su alcance, equiparar dicha condición a sujetos particulares sin contar con un título válido, fungen competencias funcionales dentro de la administración pública. Es allí donde reposa la definición de funcionario público, de hecho, aun cuando no esté exento, pues, obviamente, de críticas en la doctrina penal. Sin embargo, ya la jurisprudencia nacional lo reconoció y aplicó en la Ejecutoria Suprema en expedida en el recurso de nulidad 1813 Lima, caso Montesinos Torres, y la sentencia en el expediente 2758-2004, caso Bedoya de Vivanco. En el auto de calificación, ya posteriormente, la casación 1613-2017, ANCASH, fundamento 3.2 y 3.3, se estableció que para el derecho penal, el concepto de funcionario público es más laxo que en el derecho administrativo. Por lo tanto, en vista que la noción de funcionario público es transversal para todo delito cometido contra la administración pública, es viable, señores jueces supremos, afirmar que el delito de colusión puede intervenir sujetos en calidad de funcionario de hecho, ya sea por delegación o por defectos en el título que lo habilitaba para actuar en una etapa del proceso de contratación o adquisición, en tanto se advierta codependencia o estrecha vinculación por el funcionario, ¿no?, designado por ley, elección o nombramiento. Es así que, yéndonos ya al medio del asunto, los presupuestos, los elementos esenciales que permiten identificar un funcionario público de hecho, en base a la jurisprudencia antes ya mencionada, consideramos dos puntos. Primero, la preexistencia de una estrecha relación con el funcionario público competente, que por delegación, asentimiento expreso o tácito le confiera competencias funcionales y decisorias. Segundo, la inequívoca representación de poseer competencias funcionales frente a terceros, a tal punto que su actuación no pueda ser puesta, pues, en tela de juicio. En el presente caso, se atribuye a la investigada Heredia Alarcón ser presunta autora del delito de colusión agravada, ya que por delegación de su cónyuge, Ollantuma Latazo, expresidente de la República, intervino como funcionaria pública de hecho en las concesiones de los proyectos Gasoducto Andino Sur y Gasoducto Sur Peruano, en los cuales se reunió con representantes de la empresa Odebrecht para efectuar concertaciones ilegales en perjuicio del patrimonio del Estado. La estrecha relación que mantuvo con Ollantuma Latazo, él sí, funcionario público competente, no solo radica en su relación conyugal, no, sino también por el rol que asumió durante su mandato a través de la oficina del despacho presidencial. Ahora, con relación a la posibilidad de proyectar competencia funcional inequívoca frente a terceros, conforme se colige de los elementos de convicción que obran en la disposición 78 de investigada Nadine Heredia, de forma individual o junto a su cónyuge, habría participado en reuniones con representantes de la empresa Odebrecht, habría intervenido en las sesiones del Consejo Directivo de Proinversión y el comité encargado de concesionar el proyecto Gasoducto Sur Peruano, habría condicionado la adjudicación de la Buena Pro en tanto no participe la empresa Graña Montero, habría incidido en la renuncia de Guillermo Lacarnaque Molina como presidente del Comité de Proinversión, mejor dicho, del Comité Pro Seguridad Energética, y habría contado incluso con una oficina colindante a la presidencia del Consejo de Ministros. Todos estos supuestos, pues, permiten inferir que tanto los funcionarios públicos adscritos al Poder Ejecutivo como los representantes de grupos empresariales consorciados identificaban a Nadine Heredia como una persona investida con competencias funcionales en los procedimientos de concesión de los proyectos Gasoducto Andino Sur y Gasoducto Sur Peruano, cuyas decisiones tenían que ser acatadas conforme sucedió. Por último, señores jueces supremos, la defensa de la recurrente
sostiene que la procesada Heredia Alarcón no tendría título habilitante alguno y tampoco cumpliría pues con los presupuestos de la sentencia de casación 442-2017 ICA. Al respecto, es oportuno sostener que los presupuestos descritos en la referida sentencia de casación obedecen a casos de funcionarios públicos, de hecho, que ostentan título habilitante imperfecto, cuya situación administrativa sería irregular. Dicha situación no se condice en el caso de la investigada Heredia Alarcón, pues la razón por la que le califica como funcionaria pública, de hecho, es la delegación y anuencia de su cónyuge Ollanta Tazo, expresidente de la República. Supuestos que también se encuentran desarrollados en esta misma casación en su fundamento 34. El culminado, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. El uso de la palabra, la defensa y la procuraduría. Muchas gracias, señor magistrado. Muy buenos días con todos. A ver, señor magistrado, en el presente caso, esta Procuraduría considera que debe declararse infundado el recurso de casación planteado por parte de la defensa en virtud de los siguientes argumentos. Lo primero es que se pretende excluir a la imputada Nadine Heredia en la medida en que se considera que no se estaría cumpliendo con un elemento integrante del tipo penal, que es la condición de funcionaria pública. En la argumentación que plantea la defensa, no explica efectivamente por qué esta circunstancia convertiría el hecho en no perseguible, convertiría el hecho en no delictivo. Por el contrario, lo que se afirma de parte de la Procuraduría es que la evaluación del título de la imputación en el presente caso, y lo vamos a explicar a continuación, necesita, sin lugar a dudas, una evaluación y una actividad probatoria. Y esto es así porque la tesis fiscal parte de la consideración de que la señora Nadine Heredia actuó como funcionaria de facto, como funcionaria de hecho. Y esto necesita valorar una serie de elementos que requieren, por supuesto, valoración probatoria. Con esto no estamos negando de que en una excepción de improcedencia de acción, cuando hablamos de un delito especial, como es el delito de colusión, que es el que se imputa en el presente caso, no se pueda plantear una EIA y no se pueda declarar eventualmente fundado, pero esto es solo cuando resulta evidente y clarísimo, palmario, de que la imputación fiscal recae sobre alguien que no tiene para nada la condición de funcionario público. Y este no es el caso, porque la tesis fiscal claramente en la disposición 78, en la disposición 104, establece que la imputación es por la condición de funcionaria pública de facto de la señora Nadine Heredia en el marco de un delito de colusión en el marco del proyecto Gasoducto Sur peruano. Al respecto hay que tener en cuenta además una casación que es la 1373-2021 Huancavelica, Fundamento 9, en la que dice que efectivamente en una excepción de improcedencia de acción se tiene que evaluar el injusto penal, la tipicidad y la antijuricidad, así como la punibilidad. No hace mención expresa al título de la imputación. No obstante, como hemos dicho, en el presente caso, esta evaluación necesita realizar una actividad probatoria sin lugar a dudas. Respecto del tema de fondo, en cuanto a la condición de funcionaria pública de hecho de la señora Nadine Heredia, investigada en el presente caso, imputada, hay que partir de una premisa básica, ¿no? Y es que el concepto penal de funcionario público ya está claramente definido, que es distinto a la del derecho administrativo. Y si esto es así, como claramente lo ha reconocido la Corte Suprema en el recurso de nulidad 774-2019 Huánuco, Fundamento 23, dice que el concepto penal de funcionario público es distinto, es más amplio que la del derecho administrativo, ergo, el concepto penal de funcionario público de facto no puede ser el concepto de funcionario público de facto del derecho administrativo. Y ese es un error craso que desde nuestro punto de vista, por ejemplo, ha incurrido esta casación 442-2017 que parece confundir un concepto de funcionario público de facto del derecho administrativo y lo traslada automáticamente a el concepto penal de funcionario público de facto. Y esto no es así porque las finalidades son distintas.
El sujeto activo en el delito de colusión, en el presente caso la imputación, además, debe entenderse, debe interpretarse en un sentido material y no en un sentido formalista. La casación 1095-2021 nacional, fundamento 28, ha dicho que para ser sujeto activo del delito de colusión se requieren dos elementos. Primero, la condición de funcionario público. En el presente caso, la imputación fiscal es que la señora Nadine Heredia tenía la condición de funcionaria pública de facto. Y dos, que ostente la posibilidad material de intervenir en los contratos administrativos, etc., en el contexto de contratación. Lo que señala la Fiscalía es que efectivamente la señora Nadine Heredia ostentaba un poder referido a la toma de decisiones que se daban en el marco del proyecto Gasoducto Surperuano por encargo, por delegación del expresidente Ollanta Humala. Es decir, la imputación se basa en una cuestión fáctica, no en una cuestión formal, no en una cuestión de normas. Se alegó también respecto de la no vigencia del artículo 425 cuando, digamos, en su redacción actual, cuando ocurrieron los hechos. Hay que tener en cuenta aquí el numeral 3 del 425, que además hay que tener en cuenta que no da una definición de funcionario público. El 425 lo que da son ejemplos de quiénes son funcionarios públicos. Y el numeral 3, incluso en la redacción anterior, decía claramente de qué es funcionario público todo aquel que, independiente del régimen formal o el vínculo laboral o contractual que tiene, ejerce funciones en dichas entidades, ejerce funciones materiales de carácter público. Pero además también invocaría la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que señala que funcionario público es toda persona que desempeñe una función pública, más allá de las cuestiones formales o de cara al derecho administrativo, si existe o no existe alguna irregularidad. Y aquí nuestra posición, señor magistrado, suscribe, en todo caso, aquello mencionado por el profesor Iván Montoya, que define al funcionario público de facto como aquel que integra o se integra al servicio público mediante métodos de selección, designación o nombramiento, los cuales podrían ser nulos, anulables o incluso inexistentes. Incluso inexistentes, señor magistrado. Y este precisamente es el caso, como se ha mencionado, similar a lo que sucedió con la persona de Vladimiro Montesinos. En ese caso, el Tribunal Constitucional, en esta sentencia ya mencionada, 2758-2004, habeas corpus, dijo claramente que se puede apreciar un funcionario público cuando en la práctica, en la realidad, se ejerza de hecho una determinada función, sin importar que existan temas administrativos de irregularidad, anulabilidad, nulidad o no. Lo que dice el TC, y además también suscrito por la Corte Suprema en el recurso de nulidad 1813-2003, caso Vladimiro Montesinos, es que es posible apreciar una incorporación fáctica y tácita de una persona a la función pública. ¿Cuándo? Cuando exista, por supuesto, una tolerancia, una aquiescencia de autoridad competente para que se ejerza una función. En este caso, el Ministerio Público sostiene que esa aquiescencia o tolerancia fáctica, tácita, se dio por parte del presidente de la República, Ollanta Humala. Hubo un reconocimiento por parte de los privados, la empresa Odebrecht, y también por otros funcionarios públicos, subordinados que intervinieron en el marco del proyecto Gasoducto Surperuano. Esa es la aquiescencia, ese es el reconocimiento fáctico que se le dio a la autoridad que tenía, en este caso, la señora Nadine Heredia. Y por último, para culminar, señor magistrado, brevemente, solo mencionar que es también posible, de acuerdo a la imputación fáctica como está planteada por parte del Ministerio Público, que pueda eventualmente subsumirse también la conducta típica en otro título de la imputación, como podría ser el de complicidad. Existe la posibilidad abierta de que eventualmente en un futuro requerimiento, de acuerdo a las competencias que tenga el Ministerio Público, se pueda plantear un cambio del título de la imputación sin que esto suponga una vulneración alguna
a algún principio o derecho de defensa, señor magistrado. Y esto es así, además, porque es provisional la calificación jurídica que hace el Ministerio Público conforme avanza el proceso. Además de ello, y por último, para finalizar, señor magistrado, hay que tener en cuenta que incluso el órgano jurisdiccional está en la facultad, a través de control de legalidad y del iura novit curia, de poder valorar en el presente caso la imputación fáctica y poderla encajar en un título de la imputación que sea distinto al planteado y formulado por parte del Ministerio Público. Y esto, por ejemplo, lo ha hecho ya la Corte Suprema en la Casación 430-2015 Lima, fundamento 19, en donde efectivamente hizo control de legalidad, dijo que se podía aplicar el iura novit curia para variar esta calificación jurídica más allá de la que haya elegido el Ministerio Público. Por estas razones, magistrado, consideramos que debe declararse infundado el recurso de apelación. Gracias. A ver, voy a escuchar un minuto nomás para réplica, para referirnos a estos puntos importantes. Doctor Espinosa Goyena, ¿tiene algo que decir? Sí, muy puntual a esto último. Posibilidad de variar la imputación a complicidad, por lo tanto no hay que discutir tipicidad. Absolutamente falso, porque partimos sobre el fáctico. El fáctico no es impreciso, el fáctico está determinado, definido desde el año 2020. Nadine Heredia tenía un rol fundamental, fáctico. Nadine Heredia lideraba, es más, Nadine Heredia ejercía, según hipótesis, un rol inclusive superior al del presidente, según hipótesis. Entonces, es imposible que bajo esa hipótesis pueda atribuírsele un acto de cooperación, un acto de auxilio, una conducta de coadyuvar al principal, cuando más bien a ella se le atribuye siempre, inclusive en la disposición de precisión y modificación de hechos imputados, que es del año 23, después de 3 años, Fiscalía dijo, tiene una conducta, un comportamiento principal. Y finalizo con esto. Gracias. El jurista y profesor Fidel Rojas ha emitido un informe para este caso que data de marzo del año 23, donde explicó claramente por qué esta imputación y los fundamentos eran inconsistentes. Pero lo más claro, no estamos acá debatiendo una cuestión de diferencia entre derecho penal y derecho administrativo. En ningún momento yo he hecho alusión a normas o a reglamentos o procedimientos administrativos. Yo más bien lo que estoy diciendo es que en aplicación pura y dura de las reglas del 425, que son las que gobiernan el derecho interno, es imposible esta imputación. Y al ser imposible la verificación del tipo objetivo, por supuesto que cabe declarar fundada una excepción de improcedencia de acción. He culminado. Muy bien. La Fiscalía. Sí, señor presidente, a lo que alude la defensa técnica, hay que traer a colación la sentencia de vista y este mismo caso emitida por la Tercera Sala Penal Nacional, en la cual precisa que incluso en etapa de juzgamiento se puede cambiar el título de imputación al amparo del artículo 374 del Código Procesal Penal, ¿no? Estando que existe un principio de progresividad, si bien es cierto, no se está discutiendo en estricto este tema de cambio digamos, de desvinculación por el título de imputación, pero es posible, es viable, procesalmente hablando, en efecto la respuesta es positiva. Y en relación, pues, a la sentencia que alude al caso de la casación de Ica, indica, pues, que es inaplicable en esta alocución que hace la defensa técnica. Sin embargo, en su recurso escrito indica que es aplicable dicha casación. Asimismo, alude a la sentencia de Donoso Ordóñez. Sin embargo, en una sentencia reciente, en el caso Morón Urbina, el caso 282-2023, la Corte Suprema indicó, o en todo caso resolvió, por la improcedente o infundada, la improcedencia de acción deducida. Eso sería todo, señor presidente. Doctor Changham. Sí, señor magistrado, brevemente, solo para leer textualmente aquello que dice la disposición 78 y para que se tenga en cuenta que efectivamente la imputación fáctica contra la señora Nadine Heredia sí permite
también ver la posibilidad de otro título de la imputación. Dice el fundamento 549 de la disposición 78, dice, asimismo, en este contexto de tratativas colusorias, no solo se reunió con ejecutivos de Odebrecht, sino también con los funcionarios que participaron directamente en la última etapa del proceso de contratación del proyecto Gasoducto Andino del Sur, así como con los que participaron en la concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano. En ambos procesos se favoreció a la mencionada empresa Odebrecht. Es decir, a lo que hace mención es a un tema fáctico en cuanto a su participación en reuniones, en tratativas colusorias, lo cual se puede dar perfectamente desde un punto de vista de una posición de autoría como también de complicidad. Muy bien. Doctor Espinosa Goyena, ¿usted admite la posibilidad o es imposible hablar de funcionario de hecho en los marcos del 425 del Código Penal? Para el presente caso, no la admitimos. En los términos en los que el Ministerio Público ha imputado para el presente caso, la cuestionamos totalmente. Hay toda una doctrina administrativista que parte de la noción francesa, por lo demás, que permite toda una discusión en el marco del funcionario de hecho, que diferencia del funcionario usurpador. Son dos cosas distintas desde la perspectiva administrativista. ¿Ya? O sea que a eso hay que tener en cuenta. Y luego los autores franceses han trabajado mucho el tema del funcionario de hecho y lo consideran una institución viable dentro de los reducidos marcos del derecho administrativo. ¿Cómo entiende usted este tema, doctor Espinosa? Sí, por supuesto. Que en la doctrina y en el derecho comparado existe, por supuesto, una concepción amplia del funcionario público, vamos a hablar de hecho, concepción restringida. Y se hace referencia a lo que usted ha señalado, el concepto de usurpación. Pero precisamente lo que para nosotros es fundamental tener presente, a diferencia del caso Montesinos, insisto, que fue condenado por usurpación de funciones, la señora Heredia nos bien se le archivó definitivamente ese caso, que ya no había cometido ese delito por una serie de hechos que precisamente refieren a que ella había usurpado una función que no le competía. Pero además, en el derecho comparado, esta discusión siempre se ha objetivizado en el derecho positivo, con norma positiva. Y termino señalando que dice el Código Penal Español. El Código Penal Español, por ejemplo, sí desarrolla en derecho positivo esta posibilidad, cuando en el 435.1 de peculado dice, este tipo penal se aplicará a los que se hayan encargados por cualquier concepto, o sea, a los que hayan ejercido función por cualquier concepto, o sea, bajo cualquier modalidad, sea de hecho o sea de derecho. Este tipo de reglas, ya objetivizadas en el derecho positivo, cito, entre otras, Código Penal Español, no existe en el derecho nacional, por lo tanto es inviable en tributo a la legalidad. Okay. Ya, o sea que usted parte de una noción de cómo ha desarrollado el derecho penal español el tema, y como esa regla que permite el funcionario de hecho no está incorporada, no tiene un paralelo en nuestro ordenamiento punitivo, no se puede aplicar. Correcto. Conforme. Así es. Señor fiscal. Sí, en efecto, señor presidente, la noción del funcionario de hecho ha sido ampliamente desarrollada por la doctrina francesa, en la cual pues tiene pues márgenes más amplios para catalogar como funcionario público al que de facto realiza funciones públicas. Hace referencia en la defensa a la legislación española, que bueno, es un referente, pero en modo alguno vincularía para la resolución de un caso en concreto en la jurisdicción nacional. Eso sería todo.
Correcto, gracias. Doctor Changhan. Sí, señor magistrado, nosotros nos reafirmamos en aquello mencionado. La base legal que nosotros invocamos para efectos de esta interpretación de funcionario de hecho en términos materiales y amplios distintos a la del derecho administrativo es el 425, numeral 3 del Código Penal, y también el numeral 7 actual, que permite considerar los tratados internacionales como parte del derecho nacional, y en específico aquí a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, artículo 2, que tiene un concepto amplio y material de funcionario público, lo cual incluye también al funcionario de facto, ¿no? Ahora, en las discusiones que hubo para la formulación de esta convención, se planteó, y en el libro del doctor Fidel Rojas menciona, un texto de definición de funcionario que expresamente permitía tal situación y que no fue finalmente receptado en la convención, en sus propios términos. ¿Es así, doctor Changhan? Desde nuestro punto de vista, señor magistrado, la propia redacción de la Convención de Naciones Unidas y de su definición de funcionario público permite colegir una interpretación amplia y dentro de ella el concepto de funcionario de facto, ¿no? Respecto concretamente de ese texto al cual usted hace mención, habría que revisarlo, pero consideramos de que es un instrumento válido y útil para suscribir esta posición amplia que se defiende. Correcto, muy bien. Muchas gracias. La sentencia casatoria se dictará este 7 de marzo, 8:30 horas. Muy bien, la audiencia ha concluido. Pueden retirarse. Muchas gracias. Buenos días a Muchas todos. gracias, muy buenos días, doctor.